Cuando uno tiene un objetivo en la vida, primero está eso, ¿sí? Yo no fui a correr para salir en los diarios ni para hacer una demostración, fui a correr porque lo sentía. No hay muchas cosas en la vida que usted puede dominar, pero al auto puede llegar a dominarlo y le responde. Los triunfos en la vida son ocasionales, pero lo que queda en realidad son los amigos, que es lo más lindo que uno puede tener. Fangio, puntero ya de la carrera con gran ventaja sobre todos los demás competidores, mantiene a elevado promedio hasta cruzar la meta vencedor, asegurándose prácticamente el título de campeón del mundo con 36 puntos. El hombre en la vida tiene que tratar de ser el mejor, siempre, en cualquier cosa, pero nunca creerse el mejor, porque de cualquiera podemos aprender algo, nunca terminamos de aprender. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fangio la Leyenda. Vamos a seguir con las historias de este que siendo niño abrazó la pasión por los autos, primero como mecánico, convirtiéndose en un avesado hombre de los motores y el conocimiento de estas unidades, a las que luego iba a dominar para convertirse en leyenda. Vamos a seguir con el repaso de lo que fue el regreso en 1947 al turismo de carretera. Hablamos del regreso del turismo de carretera en el año 1947, aquel en el que Juan Manuel Fangio había vuelto a las pistas compitiendo en categorías de monopostos, en lo que era la mecánica nacional. La elección, un Chevrolet para estar corriendo nuevamente en el TC, como había sido campeón en el año 40 y 41. Les contamos en el pasado episodio la victoria en el año 47 de la doble vuelta de Pringles, o vuelta de Sierra de la Ventana en realidad, y la posibilidad de reencontrarse con el triunfo. Bueno, dijimos que venían más competencias en aquella temporada. Por caso, la decisión del Automóvil Club Argentino de organizar competencias internacionales. Fue en este año 47 el desarrollo del Gran Premio Internacional Argentina-Chile. Este Gran Premio Internacional se corrió del 22 al 30 de noviembre de 1947. Fueron 5.350 kilómetros recorridos en 6 etapas, largándose en Buenos Aires, en realidad frente a la sede del ACA, en enlace hasta Don Torcuato, y desde allí hasta Santiago de Chile, la primera de las etapas. La segunda, desde Santiago de Chile a La Serena, luego sería de La Serena a Copiapó, de Copiapó, cruzando nuevamente por un paso fronterizo de unos 4.500 metros de altura hasta Tucumán, de Tucumán a Resistencia en Chaco, de Resistencia por la Mesopotamia rumbo nuevamente a Buenos Aires. Decíamos, exigente competencia para los haces del turismo de carretera que iban a enfrentar entonces aquella ruda prueba. Gran Premio Internacional Argentina-Chile, imagínense, noviembre, caluroso, más allá de que, bueno, dependía un poco también de la altura. Esta primera etapa, decíamos, desde Buenos Aires a Chile, lo iba a tener a justamente Toscanito Marimón con aquella mecánica de Fangio adelante en la carrera. Segundo, Oscar Gálvez, que había salido a darle caza, y tercero, Juan Manuel Fangio. Para la referencia, la general tenía estos 3 pilotos por delante y esa puja se iba a seguir dando también en la segunda etapa, que se iba a correr desde Santiago de Chile hasta La Serena. La segunda etapa lo iba a tener a Oscar Gálvez en los primeros metros de competencia por delante, pero luego iba a aparecer Juan Manuel Fangio también dando batalla, para, en definitiva, tras una ardua lucha con Hernández, quedarse con el triunfo en aquella segunda etapa hasta La Serena. Allí en la general seguía igualmente la punta a favor de Toscanito Marimón, que había marcado ya una importante diferencia en los primeros pasos o en la primera etapa. Aunque Fangio podía descontarle, todavía seguía siendo primero Marimón y segundo Juan Manuel Fangio. La tercera etapa, decíamos, con Toscanito Marimón largando adelante, hacía la punta de la carrera con Gálvez, con Fangio allí en la pelea. Lamentablemente, a poco de haber cruzado algunos de los primeros controles en Vallenato, más precisamente, rompía el diferencial el líder de la competencia y quedaba marginado, perdiendo posiciones. También en este avance de la carrera había algún tipo de inconveniente
para Oscar Gálvez, que con alguna pinchadura sufría algún tipo de retraso, aunque se reponía y podía avanzar. Quien hacía una buena diferencia aquí, más allá de no ganar la etapa, sí tenía la posibilidad de quedarse con la punta en la general, era Juan Manuel Fangio con su Chevrolet rojo. En Copiapó, todavía territorio chileno, se generaba, luego de haber concluido la tercera etapa, una jornada de descanso. De ahí había que cruzar por un paso fronterizo, 4.500 metros de altura a nivel del mar, para el territorio argentino hasta alcanzar lo que sería la ciudad de San Miguel de Tucumán como fin de esa cuarta etapa. Circulando por los caminos de Catamarca, habían pasado máquinas para hacer un mejorado, dejando demasiado blandos los laterales. Juan Manuel Fangio siempre contaba que él utilizaba el sistema de cortar las curvas para no perder potencia en el motor al rebajar demasiado los cambios. Lamentablemente esto le costó que en una curva pisara abajo y quedara su auto literalmente colgado, encajado, hundiéndose en el lodazal. El primero en parar para socorrerlo fue Oscar Gálvez. Trató de tirarlo con una linga, pero lamentablemente no podía sacarlo y comenzaba a tener problemas con su embriague. Bueno, en definitiva empezaron a parar todos por detrás hasta que llegó Hernández y pidió paso. Juan Manuel Fangio justamente le dijo a Oscar Gálvez que siguiera la marcha para no detener a todos, que ya se le iban a rebuscar. Su acompañante, Daniel Urrutia, había visto detenido un camión a un costado del camino, unos metros más atrás, así que decidió ir a buscar ayuda. Otro de los competidores paró para ayudarlo a Fangio y quedó también enterrado en el barro. La llegada del camión fue providencial porque pudo sacar a ambos vehículos, pero ya habían perdido más de media hora por lo menos de lo que era la competencia para poder reanudar y sí seguir en carrera. En la noche también sucedería algo muy especial, un roce en competencia entre Musso y Marimón, que venía recuperando terreno. En una curva se rozan ambas máquinas, Marimón pisa afuera, casi embiste un poste, igualmente no pierde terreno y puede llegar adelante de Musso en la etapa. Pero el otro día los comisarios deportivos, cuando tenían que largar, deciden que Marimón pase detrás de Musso. Esto, bueno, lo enoja, hace reclamo, las autoridades no prestan atención a lo que decía el cordobés, y por ello tomó la determinación de abandonar la carrera. En territorio argentino iban a aparecer unas cuantas complicaciones, sobre todo roturas de neumáticos en el Chevrolet de Juan Manuel Fangio, haciéndolo perder terreno en la clasificación general, cayendo del tercero al sexto puesto. En definitiva, quien sí iba a poder recuperarse fue Oscar Gálvez, que iba a terminar quedándose con la victoria de aquel Gran Premio Internacional Argentina-Chile. Gálvez ganaba, decíamos, esta competencia, Fangio quedaba sexto a un poquito más de 4 horas de diferencia del ganador. Importantísima victoria para el aguilucho, entonces, esta conseguida en este Gran Premio. En la rica historia del turismo de carretera, en este caso con la organización del Automóvil Club Argentino, de las carreras que se corrían en la Argentina y también en el exterior, sobre todo con aquella ilusión de algún día llevar a cabo una competencia que uniera Buenos Aires con Nueva York. Eso era el anhelo de la gente del Automóvil Club Argentino. Comenzaban entonces estos esbozos. Primera carrera con Cruce de los Andes. Ya había habido una igual que había ganado Arturo Cruce, pero en aquel caso el cruce había sido en forma de regularidad o caravana. Se competía de esta manera ya contra los Andes. No solamente era competencia contra pilotos, sino iban corriendo como hoy por hoy hemos visto, sobre todo en aquellos Dakars que se llevaron a cabo en la República Argentina, por pasos verdaderamente increíbles. Con estos autos, que parece mentira, pero que daban velocidades de 140, 150 kilómetros por hora, con promedios verdaderamente altos, con este tipo de neumáticos. Y así los haces del volante de la República Argentina iban dejando su huella. El turismo de carretera, el Gran Premio Internacional Argentina-Chile, lo que compartíamos en este bloque. Tras la pausa vamos a hablar de lo que fue ese cierre de año 1947 para el turismo de carretera.
Decíamos que íbamos a compartir en este bloque más de lo que ocurría con el turismo de carretera en el año 1947. Ya hemos hablado de aquel regreso del TC después de 5 años con lo que fue la doble vuelta de la ventana. Allí la posibilidad de Juan Manuel Fangio de reencontrarse con el triunfo, el que había obtenido en la última carrera que se había disputado en el 42, cuando quedó nulo el campeonato, que era la Mari Sierras. Bueno, el Automóvil Club o Autoclub Avellaneda quiso decir presente también en ese año 47, después de que se corrieran la doble vuelta de la ventana y el Gran Premio del que acabamos de hablar en el primer bloque. Así llevaron a cabo su tradicional competencia de 1000 millas por los caminos de la provincia de Buenos Aires, con largada en Buenos Aires, en realidad en Bernal, con 123 inscriptos, pero al momento de la partida serían 116. Una novedad, el ACA decidió que la largada no fuese sobre la madrugada o de noche prácticamente como solían largar, sino que largaran a las 9 de la mañana. Esto fue rechazado en un principio por los pilotos porque a media carrera estarían sobre fin de año con una temperatura demasiado elevada. Bueno, se hizo caso omiso a los reclamos de los pilotos y la carrera se terminó largando en Bernal a las 9 de la mañana. Piloto chileno, Ortiz Vaz fue quien marcaba la punta de la carrera, con Enrique Finoquieto en el segundo lugar. De atrás, ya en los primeros controles, empezaba a aparecer el nombre de José Cordonier, aquel piloto de Ayacucho que compitiera contra Juan Manuel Fangio, por caso, en algunas carreras que se llevaron a cabo aquí en el circuito de La Chata, del que hemos hablado en los primeros episodios. Y bueno, el de Ayacucho empezaba a mandar en los relojes. Juan Manuel Fangio se colocaba segundo y así iban a avanzar. Lamentablemente no sería una gran carrera para el piloto de Balcarce porque una vez que iba detrás justamente de Cordonier, cuando este tiene algún tipo de inconveniente, llega a tomar la punta por una pinchadura que tuvo Cordonier y lo retrasó, tomó la punta Juan Manuel Fangio, pero cuando llegaron a Azul el motor dijo basta y ahí se terminó la carrera para el balcarceño. Hubo otros despistes, hubo otros abandonos. El 80% de los vehículos quedaron marginados de la competencia, la mayoría por problemas de temperatura. 21 vehículos arribaron de los 116 que habían largado. Ya a mitad de carrera por Bahía Blanca quedaba la mitad del parque. Bueno, cuando llegaron a Bahía, la posibilidad de la victoria lo tenía José Cordonier para largar al otro día adelante en lo que había sido después de esa pausa o impas. Hasta ese momento se habían producido varios abandonos importantes. También había abandonado Juancito Gálvez y se había retrasado su hermano Oscar. Se reanuda la competencia el día siguiente y sigue mandando José Cordonier, que empieza a tomar una pequeña distancia sobre sus perseguidores. Se siguen dando abandonos, como decíamos, en el transcurso de la carrera, hasta llegar tan solo 21 protagonistas a Buenos Aires. Stefani iba a terminar siendo el segundo, detrás del piloto de Ayacucho, y tercero, el piloto chileno Rodrigo Dal. Para tener en cuenta una carrera muy dura, como decíamos, por estas circunstancias, sobre todo del calor en la época del año y corriendo sobre el mediodía. Bueno, la nota realmente especial fue que Oscar Gálvez terminó en el puesto 14, porque lamentablemente mientras llegaban a Buenos Aires, en el momento de ir corriendo en plena competencia, alguien decidió quitarse la vida arrojándose delante del auto del piloto capitalino. Como resultado final de esta historia, decíamos, primera victoria para José Cordonier, anotando su nombre, el de Ayacucho, entre quienes conseguían victorias en el turismo de carretera, y la victoria en el campeonato para el aguilucho Oscar Gálvez. 1940-1941 había sido victoria de Juan Manuel Fangio con Chevrolet. No hubo campeón en 1942, vino la pausa por la guerra, y en 1947, cuando el turismo de carretera lleva a cabo entonces 3 competencias, es Oscar Gálvez quien se consagra campeón. Diría Juan Manuel Fangio, muy merecido lo tiene Oscarcito porque realmente ha hecho las cosas muy bien. Oscar Gálvez, el aguilucho, comenzaba un derrotero de campeonatos que iba a intercalar luego con su hermano para convertirse, Oscar y Juan, realmente en los grandes campeones de la década del año 50. Pero esto comenzaba, como decíamos, ya en 1947 con este campeonato obtenido por el aguilucho. La referencia, como decíamos, del regreso del turismo de carretera en el año 1947 y Juan Manuel Fangio compitiendo con este Chevrolet rojo, una coupé del año 1939 con motor de 1946.
Negro, yo reseñé hace unos programas atrás, cuando estábamos en el relato de todas estas campañas, sobre todo la exitosa del 40 y 41, con el Chueco campeón en el turismo de carretera, aquello que me dijiste alguna vez, siempre se referencia a Fangio con Chevrolet negro, Chevrolet verde, Chevrolet rojo. Así y es. estamos con el Sí. Chevrolet rojo. El negro comprado con una colecta, el verde con una rifa, y pasaron los años, 5 años sin turismo de carretera, regresa el TC en el 47, hemos contado hace unos días de lo que fue esa victoria en el 47 en el regreso del TC, pero me quedan detalles por caso. ¿Por qué, si sabés el porqué de un modelo 39 adquirido en lugar del 40, por ejemplo? Sí, cómo no. Vamos a aclararles a todos de que cuando hablamos del coche negro, es un 39 también, pero que se compró porque en Balcarce, en la concesionaria General Motors, no había otro auto, un 40 por ejemplo, no lo había, todavía estamos en el año 39. Entonces, bueno, se tuvo que elegir eso porque en Ford no se conseguía nada. Exactamente. Y Ford era la marca que realmente andaba por las rutas en carrera y era la más triunfante de la época. Todos apuntaban al Ford, pero Fangio se terminó quedando con un Chevrolet. Ese fue la primera experiencia de Fangio en el año 38-39. Y luego vino el Chevrolet 40, que es el verde. Pero ¿qué tiene el verde atrás? 2 campeonatos argentinos de turismo de carretera. El primer campeón de TC de Chevrolet de Fangio, y lo es en los años 40 y 41. Tiene es una anécdota este auto, divino. El primero, que es el original. Fangio, cuando estábamos terminando de construir el museo, dice para el Clarín o otros diarios, dice cuáles eran los autos que iban a nutrir estos espacios que estábamos construyendo. Entre ellos menciona este auto. Hay un dueño de este auto que era cordobés. ¿Y cómo? El Chueco mencionaba que este auto iba a estar acá en el museo si no era de él ni no lo podía donar a la fundación, a la Comisión Pro Museo en ese momento, antes que naciera la fundación. Y bueno, me empezaron a llamar desde Córdoba, y era este dueño de este auto. Un domingo me encuentra en casa a las 10 de la noche y me dice: mire, pasa esto así, así, y yo tengo el auto acá en mi pueblo, y toda la gente que me conoce acá en Córdoba dice que yo he mentido diciendo que tenía el auto de Fangio, el auto de Fangio le dice que lo tienen ustedes y qué sé yo. Digo, no se preocupe, esto lo voy a hablar con Fangio, que sabe la historia, yo no conozco la historia de esta máquina, pero se lo vamos a resolver, quédese tranquilo. Y así fue, se lo terminamos comprando al auto, ¿no? Así que el pobre tipo estaba en lo cierto en lo que decía. Él era el dueño. Este auto, para que no lo alteraran en los parques cerrados, en las rutas, tenía marcado en la bocha del diferencial con eléctrica, con soldadura eléctrica, un detalle que hacía... Que lo reconocieran. Sí, claro. Entonces, otros detalles, por supuesto, tenían que ver con cosas que había hecho Toto sobre el motor y todo esto. Yo creo que este es el auto que tiene el motor 46, modelo 46, en las últimas carreras, que el Chueco corre hasta el 49, que es el Gran Premio, el que es el segundo de Juancito Gálvez con esta máquina. Así que este es el auto histórico de Fangio, es cierto, y es junto con el Chevrolet que se utilizó incluso para la película Fangio, el campeón, dos veces campeón de argentino, estaba que es el original y está un poquito más bajo que lo que naturalmente era, lo bajaron un poquito al auto. Bien. Eso es lo que digo. El número 1, ¿saben por qué está puesto? Porque Fangio era 1 en el momento en que corre, como es en la carrera Caracas. Bien. Decíamos un Chevrolet rojo que en este caso
no es comprado en Balcarce, lo No. contamos que fue comprado en Coronel Pringles y Así fue. lo fue a buscar y lo trajo andando, ¿no? sí, Como señor. Sí, las cierto. cosas que han ido cambiando, se han ido modificando en el Así automovilismo. Y lo de la elección es porque es un modelo con mejores prestaciones, decía, ¿no? Además. Bueno, Checo estaba, cuando lo compara, tiene la comparación, porque el campeón es este auto, el verde. Y sin embargo volvió al rojo, al 39, un modelo más antiguo, con motor en época posguerra, que era 46, como yo lo acabo de decir. Pero a él le gustaba este auto, no me explicó mucho más. Tal vez alguna cuestión de estabilidad, alguna cuestión de ese orden, o por cábala. Compartíamos en este bloque entonces el cierre de la actividad deportiva en lo que respecta al turismo de carretera para Juan Manuel Fangio en estas competencias de ruta con el Chevrolet. Vamos a hablar también, lógicamente ya lo hemos comenzado, el desarrollo de la acción en otras categorías del automovilismo argentino, como lo contamos con la Petiza o con la Negrita en la Mecánica Nacional. Hay mucho más para contar y decir de esta rica historia, la de Juan Manuel Fangio, y eso ya lo haremos en próximos programas, porque ahora vamos a ir a la pausa y tras la misma nos vamos a meter en las novedades de la Fundación Fangio. Bien, vamos ahora a compartir una nota con una linda visita que tuvimos en Balcarce. Estuvo aquí en el museo de Carlos Casares, por eso estamos al lado del Toro Moura, con quien tuvo una gran amistad. Hablamos de Abel Tato Subeldía. Contame un poquito, estás en Balcarce por un motivo muy especial, visitaste el museo. Sí, visité el museo porque vine a ver, porque cuando estuvieron ustedes, llevaron el auto al museo a la exposición que se hace en San Isidro, llevaron de acá de Balcarce el Brabham BT15, que corrió Bordeaux, que es un Brabham que lo había traído en la revista Automundo, en su momento. Y nosotros tenemos uno Brabham de eso, igual que ese que lo fabricaba Formisano, y lo habíamos comprado para con Roberto Moura en la 500 Villa Rafaela ya por los años 69 y 70. Después se supieron las 500 millas, no se corrieron más y quedó el auto parado allá, quedó nuevo, estaba. Bueno, estuvo desarmado tantos años, se perdió unas cuantas piezas, bueno, estamos tratando de restaurarlo ahora. Vine hoy, me traje un calibre y el metro, todo para medir, tomar fotos, y como es, bueno, me atendieron bárbaro, maravillosamente, una atención bárbara, sacaron la trompa al auto, todo. Bueno, estuve mirando unas cosas con las conexiones del radiador adelante, en la dirección que me falta, pues me llevaron el volante con una parte de la cremallera, con el piñón de la cremallera, qué tengo que hacer, y bueno. A la gente del museo que tuve una amabilidad bárbara, me sacó la trompa el auto, me hicieron, la verdad que más no puedo pedir. Yo voy a resumir simplemente esto, que tuviste la posibilidad de tener un encuentro con él cuando vos tenías ahí 17, 18 años, estabas por comenzar a correr en moto, te hizo un buen comentario, que no es otra cosa que como pintaste a Roberto Moura en su calidad humana, Juan Manuel Fangio con su simpleza también te dejaba un mensaje que digo es el legado que nos dejó a todos, ¿no? Con lo que te conté, todo eso que te conté a vos, la verdad que tuve el privilegio de que me pudiera tener una charla conmigo él, que tenía 17 años, 18 años, se dedicó a mí 20 minutos, 15 minutos a hablarme, por pibe que me vio, que todo lo que te conté a vos, porque es muy largo ya, que me marcó la vida. Yo te digo que me marcó la vida porque me la marcó total y creo que la cumplí, y le puedo decir que recién cuando me paro frente al féretro de él ahí, me paré y le dije, gracias, don Juan, por todo lo que me brindó usted, por la suerte, el privilegio que tuve de haberme dicho todo lo que me contó, todo lo que me marcó ese día, que en ese momento como pibe no lo tuve muy en cuenta, ¿viste? Pero fueron pasando los años y me fui dando cuenta de lo que realmente me había dicho, tantas verdades, amigo, tantas realidades, que la usé, que la utilicé en la vida, y gracias a Dios tengo que agradecérselo infinitamente por todo lo que me dijo ese día. La verdad que en eso estoy. Y si quieren ver algo mío más, busquen Baúl de los Recuerdos de Carlos Casares, una página que dice Abel Subeldía o Tato Subeldía. Bueno, ahí va a aparecer la foto del banco prueba nuestro, con Moura, estamos Roberto, todos pibes, ahora todos viejos ya. Me quedo con un último detalle. Estamos hablando justamente de aquella etapa posguerra con Fangio corriendo con el Chevrolet rojo. Sí. Tuviste la suerte de verlo correr y de justamente una carrera que gana, ¿no? Por tus pagos. Claro, exactamente. Ese día fue la Vuelta a Pringles, que se corrió el sábado y domingo. El sábado se corría que era 1050 kilómetros, que era por Lobería, Necochea, Mar del Plata,
allá a Balcarce por acá y se iba a Pringles. Y el domingo se largaba de Pringles, que iba por Henderson, Bolívar, 9 de Julio, Carlos Casares, creo que iba a Peguajó, Deró, por allá. Y pasaban por Casares, por el pueblo nuestro allá, que debutaba casualmente, ese día debutó con un Dodge 2 puertas, el que yo corrí después de Turbo Carretera con él, con Miguel Carioli. Debutó ese día en la Vuelta en Pringles, que salió 12 Carioli, salió Miguel Carioli con Raúl Carioli, los 2 hermanos. Ese día pues yo tenía 8 años y pasaba la carrera por el centro del pueblo en Casares, en la Vuelta en Pringles. Y venía Puntero Fangio ahí, ¿no? Venía Puntero Fangio, bueno, íbamos una forá con mi padre con una cañita arriba, una cañita cada para golpe, un cable arriba, una radio de madera grandota, escuchando la carrera, ¿cómo es? Y llegamos a un paso nivel allá en Casares, ahí estaba Auxilio Fangio, ahí, Auxilio Gal, nos volvimos locos con mi hermano, éramos chiquitos, yo era 8 años, tenía 7, 8 años. Nos volvimos locos, iba para Fangio, como con el tradicional de él, hacía en cabeza, ¿no? Buen día. Le pasó la mano por la cabeza a mi hermano, que no se la lavó después en 2 meses o 3, porque le había tocado la cabeza a Fangio. Mirá la cosa que te estoy contando. Le había tocado la cabeza a Fangio. ¿Cómo es? Y bueno, y después, bueno, ganó la carrera esa, me ganó. Y ya en esa carrera él iba con Urrutia, que nosotros con Urrutia no lo vimos porque nos miramos a Fangio nomás. Porque fue 2 o 3 carreras antes de la Caracas. Linda nota de Abel Tato Subeldía, ilustrada con imágenes del baúl de los recuerdos de Carlos Casares, a quien les agradecemos. No será seguramente la única nota que hagamos con este gran personaje del automovilismo, con una memoria bárbara y amigo personal del toro Roberto Mouras. Hasta aquí este episodio. Los espero la próxima semana con más Fangio la Leyenda.